cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral. Llegó el momento de aceptar la realidad. Después de más de 2 años de estar negando qué es lo que estaba pasando en la economía argentina. Los 10.000 millones de dólares menos en el Banco Central y tenés 12.000 millones de dólares de deuda a corto plazo que tenía que pagar el presidente Macri, que se los acaba de patear para adelante al próximo presidente. Estábamos empezando a emerger y después de la PASO todo cayó de vuelta. Eso es lo que más duele. Estamos pagando deuda de otros. Macri es un privilegiado, porque fue el primer presidente en democracia que recibió la Argentina no estando en crisis. Hasta las PASO, la inflación acumulaba 4 meses consecutivos de caída. Los que endeudaron de vuelta al país, que son los mismos que lo habían endeudado antes, dicen que los mercados pasa esto porque ganamos nosotros las elecciones. ¿Cuál es el objetivo ahora? A mantener la estabilidad cambiaria, lo que ya dije, y asegurar que los depósitos están respaldados. Cuidar el bolsillo de los argentinos. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es controlar el tipo de cambio, el precio del dólar, que rápidamente se refleja en inflación. Las medidas están dando resultados para llegar por lo menos a las elecciones. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la visita. Contanos cómo estás viendo las cosas ahora, más allá de lo que fue ayer, un día bastante particular también. Primero yo pasaría 2 mensajes. Claramente la situación es muy complicada, pero hoy está el fantasma del 2001 y del 89 y hay algunas diferencias que son muy importantes marcar. Primero que el sistema financiero es muy distinto, está líquido. El 40% de los depósitos en dólares están encajados en el Banco Central y además los bancos tienen cierta liquidez y no hay descalce de moneda, es decir, esos préstamos en dólares están hechos a personas o empresas que ganan en dólares. Entonces, cuando generás una devaluación, no es que generás un efecto sistémico en los bancos. Es una diferencia muy importante. Claro, debe dólares, tiene que pagar dólares. Exactamente. En el 2001 se prestó a quien ganaba en pesos o el que tenía un servicio en pesos, entonces la devaluación generaba una disrupción financiera. Y a diferencia del 89, el Banco Central tiene reservas y no se está monetizando el déficit fiscal. No es que ahí el Banco Central emite para financiar el déficit fiscal, que es lo que te aparta o lo que contiene el riesgo de una espiralización de la inflación. Y lo que pasó fue esto, digo, después de las PASO se estaban perdiendo reservas porque, por 3 frentes, la gente iba a retirar los depósitos en dólares, porque no tenías mercado y no podías hacer frente a los vencimientos de deuda de corto plazo y porque la gente dolarizaba sus posiciones. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Primero, reperfiló la deuda para sacarse de encima vencimientos de corto plazo y que eso no impacta en reservas. Segunda instancia, este control de capitales, este cepo light, donde se le pone un límite a la compra de dólares de personas humanas, digamos, y las empresas no pueden. Entonces se está preservando las reservas con esta medida que tiene un altísimo costo político, claramente. ¿Cuánto falta dolarizar hoy de la Argentina? Porque yo debe estar casi, las carteras debe estar casi todo dolarizado. Bueno, todavía tenés, los plazos fijos vienen muy estables. O sea, claro, las tasas son altísimas. Las tasas son altísimas, pero un movimiento del tipo de cambio de 1,5 pesos, 2 pesos te come la tasa de un mes de un plazo fijo. Entonces, digamos, y eso es una buena, digamos, situación, que el plazo fijo está estabilizado. La gente está retirando dólares de los depósitos en dólares, los bancos tienen liquidez, lo que pasa que como cualquier sistema financiero, por más que sea líquido y solvente, si todos van a sacar la plata al mismo tiempo, llega un momento en que no aguanta, pero el sistema financiero argentino tiene niveles de liquidez mucho más altos que cualquier sistema financiero en cualquier otro país después de la experiencia del 2001. Ahora, el tema del dólar blue, porque recién hablábamos también de cómo puede repercutir de que esté operando otra vez y a los precios en los que está. ¿Cómo puede eso afectar o no? Sí, afecta porque vos cuando metés un control vas a tener una brecha. Empieza a haber una brecha entre el dólar oficial y el dólar blue, entre el dólar implícito en las operaciones con bonos y acciones. A diferencia del cepo 2011-2015, ahí había traba a las importaciones. Sí. Entonces, hoy podés tener libre importación al tipo de cambio oficial, con lo cual el traslado a precios de la brecha es mucho menor que en esa instancia. Pero aparte de lo que yo me parece, digo, vos comparás con un techo de $10.000, es muy alto. No Solo sé si mucha gente... 2% de las personas entraban en este límite de arriba de los $10.000. Lo que pasa que con un monto fuerte en un mercado con poco volumen te podían mover el tipo de cambio.
Pero a ver, estos son paliativos. Si es que la crisis estructural sigue estando, que es una crisis política sobre una economía muy vulnerable y sobre incertidumbre si va a estar o no el desembolso con el fondo. Bueno, a eso yo quería consultarte eso. Esa es la negociación que está hoy, ese famoso desembolso del Fondo Monetario y demás que veníamos contando todos los días. ¿Hay dudas todavía si va a estar o no? ¿O está descartado que esté ya? Ya el mercado está descontando que no va a estar. Claramente, sobre todo antes de las elecciones. Ahora, a mí no me quedan dudas que Alberto Fernández, por cómo llega la economía en 2020... Está esperando que llegue en su gestión. En términos de un riesgo país que lo deja fuera del mercado, hay que buscar 30.000 millones de dólares en 2020. Vas a llegar con pocas reservas, no puedes subir impuestos. Hablan mucho de los chinos en un eventual... Yo creo que no te va a alcanzar, digamos, no podés depender de eso, digo. No podés monetizar el déficit fiscal porque se va a dólar, a inflación. En Argentina, para crecer sostenidamente de estos niveles de consumo y para aumentar el salario necesitas dólares. ¿Por qué crees que pasa lo que está pasando? Porque Argentina no pudo sostener un presupuesto fiscal equilibrado y un orden monetario. Eso te lleva a que a veces lo financiaste con emisión monetaria y generaste inflación. O sea, el famoso gasto público nunca se redujo. No se redujo. 2016 y 2017 este gobierno no bajó el déficit y lo financió con deuda en dólares y total apertura de capitales. Entonces generó una economía muy vulnerable. En el kirchnerismo se financiaba con emisión monetaria y como no tenías mercado, los vencimientos de deuda, ¿cómo los pagabas? Con la reserva del Banco Central y eso tiene un costo muy alto en términos de inflación reprimida. Pero esas decisiones que tomaron en estos 4 años de gestión, la verdad que a los que seguimos las noticias todos los días, nos sorprendió que empiece a resquebrajarse, porque fue todo especulativo, digamos. ¿Qué no vio el gobierno de que claramente íbamos ahí si no se tomaban medidas? Porque no se tomaron. No. Quedaron como stand-by hasta que llegó la CUNCE y dijo, bueno, ¿saben qué? Paguemos los costos que hay que pagar. El problema es anterior. El problema de este gobierno hay que remitirse fin de 2017, que la economía había duplicado el de balance de divisas, con un déficit fiscal que lo financió con deuda en dólares. Pero eso evidentemente el gobierno tiene que haber visto. ¿Qué no entendió? Yo creo que pensó que el mercado lo iba a financiar, digamos, aún a pesar de no bajar el déficit fiscal y la inflación como lo venía, digamos, creo que lo que te preguntan, estipulando. pero ¿cuál era el camino de salida que pensaban a eso? No, que la economía empezara a marchar y que... No, que el mercado te financie, te dé tiempo y que el gradualismo fiscal empiece a dar, digamos, su... Pero conociendo el mercado, ¿podés? Conociendo la Argentina. Sí, y además tipos que vinieron de ese mercado saben cómo se mueve. Prever que vos, no te preocupes, nos van a financiar es como... Si la economía hubiera crecido... Lo que pasa es que en 2018 para el mercado no hiciste el ajuste y para la gente sí. Porque subiste tarifas, pero no bajaste el déficit. Entonces el gobierno quedó en el peor de los mundos. Tomaste un montón de medidas desde las PASO hasta aquí. Estamos ahora desde que vuelvo a abrir el mercado cambiario, luego de un día muy particular, como lo contaron todos ustedes a la mañana. Esta última medida, ¿no? Este cepo light, como lo calificaste vos, ¿es la mejor medida para contener el mercado? ¿Calculás que ahora sí van a poder contener el dólar y tranquilizar a la gente? No, es un paliativo. Lo ideal sería que haya una coordinación política. Necesitas a Macri y a Alberto Fernández junto con el paraguas del Fondo Monetario dando certidumbre sobre ciertas señales. Equilibrio fiscal, vamos a pagar la deuda, sobre ciertas cosas que no se tienen que discutir en términos de economía y macroeconomía. La oposición repite constantemente que va a pagar la deuda. No importa la voluntad de deuda. Necesitas tener capacidad de pago y tenés que tener un diálogo en conjunto. Acordate lo que fue Cardoso con Lula, esa transición política. Otra cosa, Cardoso no era candidato, esa era la diferencia. Pero si no tenés eso, y tenés ruido político, y no sabes si va a estar el desembolso con el fondo, las causas estructurales que hoy te pasan factura en el riesgo país y en el dólar, siguen estando. Y mientras tanto el Banco Central pierde reservas. O sea, ¿pero qué pasa si, Federico, de repente Alberto Fernández llega a la presidencia y dice, bueno, no vamos a pagar la deuda? ¿O no vamos a seguir esta Se va a demorar el crecimiento económico de Alberto Fernández. Alberto Fernández necesita de dólares para crecer. Entonces no es que hay muchas opciones. No es que hay otra opción de hablar o no hablar, no. Es que Alberto Fernández, creo que en una estrategia política está esperando que estos costos políticos del control de capitales, el reperfilamiento de la deuda, los tenga el gobierno actual. Ahora, a Alberto Fernández tampoco le conviene asumir con pocas reservas en el Banco Central, porque sería mucho más difícil
su panorama económico más allá de las dificultades que va a Siempre tener. decimos, el país es el mismo, o sea, Totalmente. va a Pero recibir bueno, el mismo país. hay una tensión política donde se está tratando de ver quién paga ciertos costos. Claramente el responsable es el gobierno. ¿Qué juego Lo que pasa tan, es que Olvídense tan de eso. macabro? es muy compleja la situación en la Argentina, porque a ver, están hablando de Alberto Fernández como si fuera el presidente electo y todavía Y no están lo las es, por elecciones. eso no tienen los incentivos a hacerlo. Entonces la verdad que es una situación muy particular. Ahora, yo te pregunto, Quedó un equilibrio muy complicado después de las PASO, porque Alberto Fernández es un candidato, no tiene incentivos a dar definiciones, pero las dudas del mercado están ahí también. Con una economía que llegó muy vulnerable por las fallas económicas de este gobierno. no importa quién sea, pero digamos, Argentina está en camino a una reprogramación de su deuda de vuelta, con el nombre que le queramos poner. ¿Cómo quedamos después de eso? ¿Cómo queda Argentina, que va a necesitar al mundo? Claro, y claro, porque de alguna manera vos vas a ir a pedirle de vuelta, vas a hacer una reprogramación y vas a pedirle de vuelta. Y al mismo tiempo te vas a tener que salir a pedir de nuevo. Que te atiendan Vos cuando dijiste vas a ir a 30.000 cambiar un millones de bono. dólares que hay que salir a pedir. Son las necesidades financieras del año que viene. Digamos, esa plata... Vengo de foltear con el de acá, pero me prestás vos. Bueno, claro, eso es lo que Y pregunto. me parece que voy a Vamos esperar a un ver. poquito, ¿no? En dólares son Muy complicado. 13.000 millones de dólares, el resto es en pesos. Claro. Partí de un tipo de cambio recontra alto en Argentina. Sí, sí. Es el doble del diciembre de 2001, es 80% más alto que en noviembre de 2015. Sí. Probablemente tenga más gobernabilidad un eventual gobierno de Alberto Fernández para hacer ciertas reformas, pero no me cabe duda que Alberto Fernández va a continuar con el Fondo Monetario. Y sí. Pero es que no tenés margen. Claro. No tenés parece. margen, No hay justamente, no tenés margen para financiar populismo y salir ilesos. Pero además no hay margen porque no tenés nadie que te financie más barato que el fondo. No tenés margen. Por eso, y en Argentina, esto es importante, para darle estímulo al salario contra la inflación, necesitas dólares. Y nuestro nivel de exportaciones no puede satisfacer ese aumento de estos niveles de consumo. Eso lleva años. Eso es un poco lo que yo te preguntaba. Eso es sistémico, no va a cambiar. No va a cambiar. Argentina, para crecer 2%, 3%, las importaciones suben 5%. ¿Y cómo financiar las importaciones? Con dólares. Ahora, Y nuestro ¿qué? nivel de exportaciones no da todavía para eso. Qué bárbaro lo que es la Argentina. Triste. Es muy triste, porque es repetir sistemáticamente, volver a hacer 360 y volver. ¿Sí? Por no construir un consenso en términos de que hay ciertas cosas que no se pueden discutir con un cambio de gobierno. El equilibrio fiscal, tener Hay que una dudar. moneda Sí. sana, tener competitividad, eso tiene que estar fuera de discusión. Sí. Y es lo que hicieron el resto de los países. Por eso Brasil, Chile, Colombia, Paraguay tienen la inflación que nosotros tenemos. Claro, digamos, en un año la que nosotros tenemos en un mes. En un mes de baja nuestra. Sí, en un mes estable. Sí, Muy que bueno. celebramos como buena En un mes noticia. bueno. Bueno. Sí. Gracias, Federico. Un placer. Muy atento.